Muy bien, y ya estamos de vuelta aquí en La Voz de los que Sobran para conversar con Ariel Aravena Gallegos, profesor de filosofía, autor del libro Gramsci contra el neoliberalismo, la relevancia de la cultura para la narrativa neoliberal. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Eso, acércate bien el micrófono, por favor. Ahí sí. Sí, ahí se escucha Nada, bien. muchas gracias por la invitación, primero que todo, y por dar la oportunidad a autores que no tenemos el nivel de difusión. Y dar la difusión justamente por acá se agradece de corazón porque es súper necesario, no solamente porque sea un libro mío, sino porque es necesario también darle cabida a voces disidentes, digamos. Y la verdad es que nos pareció muy interesante con Hassan los dos. Bueno, yo he ojeado solamente el libro todavía, no lo he leído completo. Hassan, no sé si tú lo leíste entero ya. Pero nos pareció muy interesante desde el principio, porque el libro analiza cómo las corrientes de derecha en el siglo XXI han reinterpretado y aplicado el pensamiento de Gramsci, utilizando conceptos que son gramscianos, como la hegemonía, la batalla cultural, para construir sus narrativas políticas, como los casos más emblemáticos, ¿no es cierto? Vox en España, Milei, que está en la portada, en Argentina, y José Antonio Cast en nuestro país. Esto lo cuenta Hassan, como una tesis. Sí, cuéntanos un poco cómo comienza esto. Es mi tesis de pregrado. Como profesor de filosofía yo presento esta tesis hace algunos años. El año 2023 tengo la oportunidad de presentar la tesis en un congreso internacional de humanidades en Francia, en París, en la Sorbona, con todo lo que significa la Sorbona para cualquier persona humanista, digamos, claro. Y ahí me pica el bichito y dije, bueno, tengo la posibilidad tal vez de acrecentar un poquito más esto, difundirlo de una manera más pública, y se dio la oportunidad a través de una editorial española, que es la editorial Círculo Rojo, y fue publicado hace algunos meses este libro. Es mi primer libro y espero que no sea el último. Así que eso sería como, a grosso modo, digamos, lo que significa el texto. Ya, pero la tesis fundamental de esto, porque tenemos una imagen bien impactante, de Javier Milei leyendo Gramsci, pero en Sí. realidad esto no se trata ni de Milei ni en ese sentido de la derecha leyendo Gramsci, sino este nuevo fenómeno de la extrema derecha que se puede aplicar con ideas gramscianas. Sí. Ya, entonces, Igual, ¿cuál es la tesis fundamental del libro? Sí, la tesis fundamental del libro en una frase sería que estas nuevas derechas, que después podríamos conversarlo si hay tiempo de qué significan nuevas derechas, son lectoras de Gramsci, lo digo en una o dos frases, son lectoras de Gramsci, no solamente advierten en Gramsci el adversario político, ¿ya? Ellos no solamente advierten que ese es el adversario que los venció, según ellos, sino que también lo leen, lo comprenden e invitan a leer al autor. Claro. Y no solamente eso, que ya es mucho, sino que también a aplicarlas desde las políticas de derecha. Eso sería, entonces, en rigor, ¿cuál es la tesis? La tesis es que hay derechas que vienen leyendo a Gramsci. Uno podría incluso pensar que hay derechas lisa y llanamente gramscianas, ¿ya? Y la portada del libro es Milei, justamente porque es la persona pública, el hecho de que sea presidente, el hecho de que sea presidente de la Argentina, es la persona pública, el personero público que más habla de Gramsci, en el sentido de que Gramsci los venció a ellos, pero también hay que tomar a Gramsci y aplicarlo desde las veredas de la derecha. Eso sería la respuesta, digamos, en un minuto, digamos. Sí, y la foto, Sí. después cuando uno abre, es de Pinochet leyendo a Gramsci. ¿Puedo decir algo sobre eso? Si me dan un por segundito. Bueno, mi amiga Madeleine de la Fuente es la que hizo la portada, una gran artista. La ilustración. La ilustración. Es un guiño, justamente un guiño a esa foto que tú presentabas, Hassan, que es Pinochet leyendo a Gramsci. Es un guiño justamente de Milei ahora. Pero ya Pinochet lo hizo, Pinochet lo leyó, al menos hasta la postal, digamos. Podríamos también conversar a propósito de la figura ahí está mostrando la foto, a propósito de la figura también de Jaime Guzmán, como el gran gramsciano de derechas en Chile y algo más incluso. Pero eso representa no solamente la figura de Milei como una persona muy importante desde las derechas, sino que también una persona que habla mucho de Gramsci y pretende aplicarlo desde su lado, digamos. ¿Cuáles son? Vamos a partir así de lo más básico. Sí. ¿Cuáles son esas nuevas derechas? Cuando tú hablas de nuevas derechas. Es que ¿te acuerdas que dije hace un ratito que podríamos conversar del concepto? Claro, porque vamos con eso. Esas nuevas derechas, yo no las denomino nuevas derechas, sino que se autodenominan nuevas derechas. Claro. Estoy pensando, por ejemplo, citando textual, Agustín Laje en Argentina. Agustín Laje en Argentina, uno de los grandes, ¿cómo decirlo? Como exponentes de Milei también, como muy un personero de la batalla cultural. Él se entiende como un personero de la batalla cultural de la derecha. Se entiende como una nueva derecha. Estas derechas, creo que es más riguroso hablar en plural,
estas derechas que reivindican ser de derecha, no de centro derecha, no una derecha socialdemócrata, incluso como podrían por ahí decirlo. ¿Quién representaría esa derecha socialdemócrata o esas derechas cobardes, como lo identifican estos tipos? Aquí en Chile, Evelyn Matei, estoy citando textual a Johannes Kaiser, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Sin ir más lejos. Axel Kaiser dice exactamente lo mismo. Vanessa Kaiser, los tres Kaiser dicen exactamente lo mismo. ¿Quién es otro personero de las derechas cobardes? Entendiendo por derecho a cobarde un concepto que viene de un filósofo premio Nobel de Economía, de hecho. Friedrich Hayek. Por ahí lo va a plantear y estos tipos lo agarran desde ahí. Piñera, por ejemplo. Sebastián Piñera es un tipo que lo identifican como un personero de la derecha cobarde. ¿Y por qué derecha cobarde? Porque entrega la Constitución, ¿cierto?, a las izquierdas radicales. Entonces, esa sería la derecha cobarde. ¿Quiénes serían las derechas no cobardes o las nuevas derechas? Estas derechas que dicen, oye, no, mano dura, se reivindica todo esto de las derechas de antaño, reivindican a Margaret Thatcher, reivindican a Ronald Reagan, reivindican a Chicago. Sí. Insisto, cierro con esto. No es que yo lo identifique como nueva derecha, ellos se dicen así. Claro. ¿Ya? Porque yo puedo decir, ¿qué de novedoso tiene eso? Digamos, y ya lo hicieron Reagan, ya lo hizo Thatcher. E incluso el propio Milei reivindicó la figura de Thatcher, lo que lo cuático, lo que significa reivindicar la figura de Margaret Thatcher en la Argentina, digamos. Entonces, bueno, ese sería como esa nueva derecha, digamos, que no tienen tanto de nuevo, digamos. Claro, son las mismas de siempre, pero ellos toman estos conceptos también y los ponen ahí al servicio de su mirada. Sí. Ahora, yo quiero preguntar por la novedad de este fenómeno. Porque justamente alguien como Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía, tiene este famoso libro La fatal arrogancia, que después Axel Kaiser roba el título. Sí. Pero La fatal arrogancia está dedicado, tiene la dedicación del libro a los socialistas de todos los partidos. Sí. ¿Ya? Está haciendo una interpelación a esta derecha, entre comillas, cobarde. Sí. De hecho, hay un postscripto que es maravilloso que se llama ¿Por qué no soy conservador? Exacto. Donde el mayor pensador de derecha de la posguerra ataca a los conservadores por su falta de ideología. Exacto. Pero es una interpelación a una derecha que acerca al centro porque acepta los derechos sociales, porque acepta el estado de bienestar, porque es muy antiautoritario. Eso es el Partido Popular Europeo. De eso viene la crítica de Hayek, de esa derecha europea que se acomoda al modelo del capitalismo humanizado. De hecho, si uno lee de Harold Macmillan, hay un libro que se llama El Camino Medio, que es un libro, si uno lo lee desde un primer ministro conservador, esta extrema izquierda habla de los sindicatos y su participación en el Estado, una serie de cosas que hoy día serían ni siquiera el Partido Comunista de Chile. Cuando Axel Kaiser y Johannes Kaiser dice la derecha cobarde, no están hablando de la centro-derecha de Angela Merkel o la centro-derecha del Partido Popular Europeo. Están hablando de la UDI. Están hablando de una derecha neoliberal feroz que reivindica dictaduras, que reivindica la privatización de los derechos sociales. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Porque es una interpretación distinta a un grupo que no tiene nada de moderado. Claro. ¿Cómo podrían ser más extremistas estos derecha cobarde para cumplir con lo que quieren los Kaiser? Perfecto. Nuevamente digo, yo lo voy a responder desde la vereda de estas derechas, ¿ya? La respuesta sería que la diferencia entre unos y otros es que unos se sacaron las caretas y los otros las mantienen todavía. Mantienen detrás de una figura de moderación, justamente, detrás de una figura de consenso, detrás de una figura UDI y IRN. Sabemos lo que significa la UDI y IRN. O sea, Evelyn Matei... Sabemos lo que significa, pero... hija de un miembro de... Por ejemplo, sin ir más lejos. Claro. Pero voy a dar un ejemplo muy concreto que pasó hace poco. Evelyn Matei justamente dice, no recuerdo si ayer o antes de ayer, plantea que se tienen que subir los impuestos, por ejemplo. Que se tienen que subir los impuestos, lo dice. Entonces salen los Kaiser. Yo hablo mucho de los Kaiser porque son quizás los más gramscianos de derecha que existen en Chile y no solamente en Chile. Entonces dicen, no, eso no es una política de derecha. El hecho de decir vamos a subir los impuestos no es una política de derecha. El hecho de decir que los impuestos sigan igual tampoco sería una política de derecha. La política de derecha, lisa y llanamente derecha, consecuentemente de derecha, sería bajemos los impuestos. Claro. Entonces, para responderte
Hassan sería eso. Los tipos te están diciendo, bueno, hay algunos que nos sacamos las caretas, que nos decimos de derecha, que no nos decimos de centro derecha como para descafeinarnos, sino que somos consecuentes dentro de nuestra línea. Y esa sería justamente la distancia y la diferencia que existen entre estas dos corrientes, digamos, y que podríamos decir que performáticamente tienen una diferencia más allá del fondo filosófico. Eso sería la respuesta, sí. ¿A quién tienes tatuado en tu Nietzsche. brazo? A Nietzsche. Sí. En una situación donde los impuestos son... Es que lo que pasa es que quiero hacerle una pregunta. Yo sé que los impuestos son uno de los bastiones, ¿no es cierto?, en que hay una diferencia gigantesca, ¿no es cierto?, entre derecha e izquierda en eso, ¿verdad? Y es algo que nos define. Pero más allá de eso, quería preguntarte por qué para ti los Kaiser, que hoy día además sabemos que Johannes Kaiser está ganando en las encuestas a José Antonio Kast, sí, ¿verdad? Son los grandes gramscianos de derecha, y aquí está Gramsci revolcándose en su tumba. ¿Qué es exactamente? Mira, y dentro de los tres, el principal es Axel Kaiser, eso hay que decirlo. Él es como una... a ver, definamos a Axel Kaiser, una especie como de intelectual de derecha. Sí, es muy cuestionado lo que voy a decir, lo más probable es que en redes sociales me hagan pebre por lo que voy a decir, pero yo termino el libro citando a Gramsci, un artículo de Gramsci. Hay que decir que Gramsci nunca escribió un libro, son solamente artículos. Y hay un artículo de Gramsci que a mí me parece profundamente... Es parte de su batalla cultural también. Justamente, claro. Justamente. El obrero no tenía ni el tiempo ni la plata y a lo mejor ni siquiera sabía leer. Bueno. Y hoy día eso se puede utilizar muy bien, claro, digamos, exacto. muy claro, sí, digamos, por supuesto, ¿no? por Para supuesto. eso nosotros tenemos la voz de los que sobran, somos muy exacto. gramscianos aquí. Gramsci estaría haciendo justamente un programa, digamos, en esta plataforma. Pero mira, lo que te iba a decir, dentro de los tres Kaiser, Axel Kaiser es para mí un intelectual. Y digo esto por lo siguiente, porque Antonio Gramsci decía en un artículo que se llama La tendencia, mira cómo se llama el artículo, La tendencia a disminuir al adversario. Con eso ya te dice muchísimo. Y Gramsci dice, para decirlo muy en simple, de que el hecho de decir, yo soy de Católica, yo soy amante del fútbol, yo soy de Católica. Si Católica pierde con la U en el Clásico, ¿ya? Y la U nos ganó bien, yo no podría decir, desde Gramsci, yo no podría decir, onda, no, nos ganaron porque el árbitro lo compraron. No está mal decir que nos ganaron bien, o que perdimos de buena causa, digamos, o que fueron mejores que nosotros. Gramsci te está diciendo exactamente lo mismo. El hecho de decir que tu adversario político es malo, solo porque es tu adversario político, va en la línea del opio, dice Gramsci. Claro. Está mal decir que el otro es malo solo porque es el otro, digamos. Está mal. Yo como cruzado de corazón, está malo decir, digamos, que hay jugadores, que todos los jugadores de la U, todos los jugadores de Colo-Colo son malos. Claro, no podéis decir que Marcelo Sala ha sido el peor de la historia, si finalmente... es un monstruo, es exacto, matador. Es un matador. ¿Cachai? Obvio. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es un intelectual. Hay que entender que el concepto de intelectual nuevamente lo rescatan de Hayek, ¿ya? El concepto de intelectual de Hayek, que es este premio Nobel de Economía 1974, que estaba 2 veces en Chile, las 2 con Pinochet y las 2 con Friedman. Hayek decía que el intelectual no es necesariamente el que sabía mucho. Mira, estoy defendiendo porque estoy citando a Axel Kaiser como intelectual. Hayek decía que el intelectual es aquel que tiene un micrófono, lo estoy haciendo una metáfora, es aquel que tiene un gran poder de difusión de las ideas. Ese es el intelectual. Y Hayek lo dice, no es necesariamente el tipo más inteligente. Es el más vivo, lo estoy chilenizando, el más vivito y que tiene más difusión de sus ideas. Ese es el intelectual. Entonces, desde esa perspectiva, Axel Kaiser evidentemente es un intelectual. Yo sé que puede ser resistido, yo sé que se puede entender que la derecha para muchos no tiene intelectuales o son solamente economistas. Tampoco están así. Recordemos que los Kaiser nuevamente van a decir que la derecha tiene que estudiar filosofía, va a decir. Las derechas tienen que estudiar filosofía. Los estudiantes, los hijos de la aristocracia deben estudiar las distintas humanidades y no entregarle ese campo a las izquierdas. Bueno, para no alargarme tanto, digo eso. Es un intelectual, sí, pero con esta acotación que te estoy diciendo de Hayek, ¿ya? Hayek decía que los intelectuales no necesariamente son los más inteligentes, sino que tienen el poder de difusión más grande, digamos, más de amplia. hecho, Gramsci tiene todo este concepto del intelectual orgánico, exacto, donde justamente, en el caso de la izquierda, está en contacto con la clase que representa, los obreros, claro, y responde más bien al debate de ese grupo. Ahí Axel Kaiser definitivamente, financiado por Nicolás Ibáñez, tiene un contacto orgánico muy real con el gran empresariado de Chile. Exacto. Y entonces sus dichos están muy personalizados a representar, a pelear los intereses de ese grupo. Sí. Yo quería preguntar sobre Gramsci específicamente. Sí.
Para ti, ¿cuáles son las grandes lecciones de Gramsci que estos políticos de derecha aplican? Si tuvieras que resumir en unas pocas frases, ¿qué es lo que sacan de su lectura de Gramsci para su actuar político? Sin movimiento la filosofía no piensa. Esa es la... Mira, cuando uno dice Antonio Gramsci y te dicen cuál es la frase más conocida o la frase más importante, lo más probable es que se diga una frase que yo no digo que sea menos importante, ¿ya? Que es: tome los medios de comunicación, estoy citando textual, tome los medios de comunicación, ¿cierto? Y la cultura, y el resto se hará por añadidura. Es la típica frase de Gramsci que se cita. Está buenísima. Debemos poner eso así. La voz de los Deberíamos, ¿sabes qué? Por primera vez escucho una frase que sí me tatuaría. Claro. Es que la frase es buenísima, Pero yo creo que esa frase también la rescatan y por eso te estoy respondiendo a Hassan, pero yo creo que hay otra frase que para mí es mucho más importante, que es justamente la que te decía, que no es tan conocida. Sin movimiento la filosofía no piensa. El hecho de decir sin movimiento la filosofía no piensa va en la línea de lo que tú, Hassan, decía a propósito de Hayek y los conservadores. Cuando el tipo te decía nosotros no somos conservadores, los tipos están diciendo nosotros tenemos que adecuarnos igual, tenemos que tener cierta movilidad a la hora de los cambios sociales. La realidad evidentemente es cambiante. Ya lo decía Marx. Marx hablaba del movimiento, del capital como movimiento. Entonces Gramsci te dice, bueno, nosotros no podemos decir esta es la verdad y la vida. Nuestra teoría no es la Biblia. Aquí no hay mesiánicos, ¿cachai? Eso es muy gramsciano. Por eso a Gramsci justamente le vinieron muchas críticas a partir de la izquierda misma, ¿ya? Cuando Gramsci decía, qué sé yo... la revolución no se, a lo mejor tampoco se tiene que dar solamente con los obreros, como decía Marx. Eso lo rescata mucho esta derecha, el hecho de decir, bueno, nosotros también tenemos que tratar de movilizarnos, no estar solamente en el ámbito económico, no estar solamente con los Word, no estar solamente con el Excel, sino que también estar en otros departamentos. Digamos, hay que recordar, y cierro con esto, hay que recordar que el propio Hayek decía que a las derechas le faltaba una utopía. El concepto de utopía es un concepto que uno lo podría relacionar de inmediato sin pensar mucho con las izquierdas, y justamente Hayek te dice, no, a nosotros nos falta eso, nos falta la utopía, ¿cachai? Entonces los tipos se están moviendo... Es como que te falta épica, una cosa así, ¿no? Y mística, le agrego otra más, ¿cachai? Es eso. Eso lo plantean estos tipos. Entonces, y dicen incluso, perdona que te interrumpa, sí, dicen vale. Incluso en un texto, Hayek nuevamente lo cita, en un texto que se llama Los intelectuales y el socialismo, Hayek va a decir en Los intelectuales y el socialismo de que justamente lo que le falta a la derecha es esta utopía que tiene la izquierda y que pega muy fuerte no solamente en la juventud, sino que en la gente. ¿Qué es lo que te hace Milei a fin de cuentas? Milei uno lo ve, un medio esquizo, ¿cachai? Con esta cuestión de la chaquetita, la canción y no sé qué. El león y todo eso. Justamente, pero te está vendiendo algo, te está vendiendo la rebeldía, te está vendiendo... O sea, el hecho que haya llegado Milei a la presidencia no se va a entender solamente porque se puso una chaqueta y era no, se entiende por muchas otras cosas. Pero bajo eso, esos símbolos hay un concepto, digamos, exacto, que él le vende a la gente. Exactamente. Cambiemos el Estado, ¿verdad? Cambiémoslo todo. Sí. Por eso saco la motosierra, lo rompo todo. Sí. Para lograr algo, ¿no? Claro, exacto. Va en esa línea. No es por si acaso, digamos. Ahora, también Gramsci decía que decir la verdad es siempre revolucionario. Claro. Y estamos en una época donde decir la verdad claramente es revolucionario. Quienes dicen la verdad como que están siempre en constante como tensión con aquellos que utilizan las redes sociales para inventar relatos. Claro. Entonces, ¿en qué momento estamos? ¿En un momento distópico más que utópico? ¿Cómo lo ves? Preguntaza, no sé si se puede responder así como en un... Este es un poquito más allá del libro. Claro, digamos, no, por supuesto. Yo creo que estamos en un momento de la democratización de las voces, digamos, donde justamente ahora cualquiera puede decir cualquier cosa. Si uno plantea esto, lo más probable es que falten 2 minutos para decirte, bueno, ¿qué querís tú? ¿Censurar voces? ¿Cachai? No, yo no quiero censurar voces. Pero el hecho de que existan estas plataformas donde uno puede decir cualquier cosa, donde se crea cualquier cosa, obviamente tiene sus pros y sus contras. El pro es evidentemente que ahora cualquiera puede decir algo. La democratización de esas voces. Por supuesto, está extraordinario. Pero evidentemente trae consigo esas otras consecuencias. Ahora, ¿sabes a quién le echan la culpa
si yo pienso en personas de derechas, en el momento en el que estamos, le echan la culpa a la Academia Filosófica Francesa del siglo XX. Ya. Foucault, Deleuze, Derrida, Simone de Beauvoir. ¿Y por qué? Porque justamente todos esos tipos... Yo que me formé leyendo a Beauvoir y Sartre. Mira, ¿Por qué? porque justamente te van a decir, bueno, estos tipos lo único que hicieron... Espera, me estoy pensando, Axel Kaiser dice de Foucault que es un charlatán. Esa es la palabra, wow. Un charlatán. Entonces, ¿por qué son charlatanes? Porque todos estos tipos lo que dijeron es que no hay verdad. Hay verdades en plural, no hay género, ¿cachai? O son construcciones sociales, a propósito de Simone de Beauvoir, hay discursos menores, Gilles Deleuze decía eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es la Academia Francesa la que está destruyendo Occidente, así lo plantean estos tipos. Y yo les diría de que no solamente si uno empieza a tirar líneas, los primeros que empezaron a decir eso, de que no hay verdades, qué sé yo, no son los franceses, digamos, es Nietzsche, pero nadie critica a Nietzsche desde ahí, lo critican más a los franceses justamente por ese rollo. Pero eso, yo creo que estamos en una sociedad, está muy manoseada esta palabra, pero una sociedad líquida, como se dice, donde cualquiera puede decir cualquier cosa. Hay cosas que está bien, esa democratización de las voces, pero también es peligroso, porque si uno dice 2 más 2, 5, y es porque yo creo que son 5, es como, bueno, es complicado, digamos. Claro, exactamente. Oye, primero, vamos a sortear un libro, ¿ya? Buenísimo. Pero antes, vamos a sortear el libro entre quienes han comprado entradas para la fiesta. Así nomás. Sorry, pero nosotros tenemos que sobrevivir febrero y marzo, y para eso necesitamos de tu ayuda. Gramsci nos habló del financiamiento de esos mismos medios de comunicación. Pero es falso. ¿Ah, se habló sobre el financiamiento? Hay un ensayo de Gramsci. No lo he leído ya, me lo vas a mandar para financiamiento. Dije, ¿por qué los obreros pagan las suscripciones a los medios empresariales financiando su propia opresión? Fantástico. Hay que financiarlo. Listo, entonces ese ensayo también lo vamos a trabajar y también se los vamos a entregar a ustedes para que entiendan por qué nosotros estamos aquí tratando de sobrevivir. Y para eso, aquellas personas que nos manden su comprobante de que compraron la entrada para la para la fiesta de la Voz de los que Sobran el próximo 31 de enero en el Club Chocolate, se gana al tiro un ejemplar de Gramsci contra el neoliberalismo, la relevancia de la cultura para la narrativa neoliberal. Esto a nuestro WhatsApp, el más 569-91010672. Cuéntanos, Hassan, ¿cómo se llama ese ensayo entonces? Porque yo no lo leí. Gramsci, año en 1916, tiene un ensayo que se llama Los periódicos y los trabajadores. Y termina: no dar ayuda de dinero a la prensa burguesa, que es su enemiga de los trabajadores. Este debe ser nuestro grito de guerra en este momento, caracterizado por las campañas de suscripciones promovidos por todos los periódicos burgueses. Boicot, boicot, boicot. ¿Ya? Eso puede ser un mensaje para la SECOM. ¿Ya? Me encanta. Muy bien. Así que ya hay ganadora. ¡Qué maravilla! Habemos ganadora. Nuestra querida Mafi es la ganadora de este ejemplar de el libro de Ariel, para que lo leas, lo disfrutes. Efectivamente, Mafi, para ti se va este libro, así que nos ponemos de acuerdo ahí por el mismo WhatsApp sobre la manera de que te vengas a buscar el libro, o se lo entregamos ese mismo día también en la fiesta. Ahí nos ponemos de acuerdo con Mafi. Lo que sí, Ariel pide que tú le dejes el libro firmado, autografiado, con un mensaje, y te voy a leer mientras tú lo haces. ¿Cuál era el nombre, perdón? Ella es profesora, ella estudió literatura. Ponle sí, Mafi, M-A-F-F-I. Doctora en literatura, Mafi, y quiere, por supuesto, leer tu libro. Es una seguidora muy fiel de La Voz de los que Sobran. Voy a leer algunos mensajes que te están llegando, Ariel. Sergio Barría dice: aguante, profe Ariel. Jeremías Sánchez, uno de los grandes profes, el profe Ariel. Luciano dice: ¿dónde se puede encontrar el libro? Ya me contestas. Dale. Voy a seguir leyendo.
Agustín González también dice, grande profe. Carolina Silva nos dejó 2.500 pesitos, muchas gracias Carolina. Paulina R. dice, lo novedoso no es que se llamen nuevas derechas, lo novedoso es cómo llegaron redes sociales, fake news, productos vacíos, adaptando el discurso fascista para jóvenes de TikTok, por ejemplo. Sebastián Faúndez dice, el que piense que existe una derecha moderada en Chile ha pecado de una ingenuidad peligrosa e inexplicable. Finalmente todos adoran al dictador Pinochet y coquetean con el líder del neofascismo Kast. Jorge Vidal dice, la derecha en general está en una profunda contradicción constante entre liberalismo y conservadurismo y se cancelan mutuamente todo el tiempo. Ahí algunos de los comentarios que están llegando a esta hora, y yo también les quiero recomendar a varios que decían, pero ¿cómo Pinochet, si con suerte pasó por detrás, por la foto, ¿no? Aquella foto que es la portada del libro La secreta vida literaria de Augusto Pinochet, de Juan Cristóbal Peña, y que efectivamente habla sobre cómo Pinochet, ¿no es cierto?, era como un intelectual frustrado, podríamos decirlo, un tipo que se sentía muy pobre intelectualmente y que eso lo hizo competir incluso con figuras como Carlos Prats y que esa sería una de las razones incluso de que lo hayan asesinado finalmente, ¿no? Por eso es interesante también y por eso se ganó el premio Gabo ese ensayo, digamos. Así que bueno, lo quería recomendar para aquellos que no creían prácticamente esa fotografía que aparece en tu libro, claro, efectivamente, claro. Y que es portada de este otro libro también. Oye, muy interesante la conversación, me encantó. Siempre es bueno también revisar los clásicos, ¿ah? Sí, por supuesto. ¿Tú dónde haces clases, Ariel? Como para ya un poquito saber de ti también. Yo el año pasado hice clase en un colegio online, ¿ya? En eso estoy, en un colegio online que fue en la mañana y en la tarde, y en la noche hacía clase en otro colegio también online para adultos. Mira, qué interesante. ¿Y están tus estudiantes comentando en el...? Son ex estudiantes, lo que alcancé a escuchar son ex estudiantes de hace años también. No Pero son estudiantes, son clases online para adultos y que están terminando su cuarto medio. Su cuarto medio, sí. ¿Y le hacen filosofía? Sí. Qué interesante. Desde el año pasado solamente, porque entiendo que desde el 2023 no había examen de filosofía. Exacto, por eso lo pregunto. Sí. Y creo que, bueno, el año pasado tampoco hubo. Pero igual hicieron las clases y no hubo, creo que no se alcanzó a hacer el examen. Pero sí se abrió filosofía para los exámenes libres para adultos, que está bien. Bueno. No solamente porque soy profesor de filosofía lo digo que está bien, digamos, pero tiene que tener esa oportunidad también a esa gente, digamos. Porque le hace muy bien al mundo también que las personas tengan pensamiento crítico, que conversemos sobre este tipo de cosas. Muy bien. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Ustedes pónganle me gusta, compartan nuestros contenidos, coméntenos en las redes sociales, porque ya sabemos que no son muy favorables a nuestro pensamiento. Ya, señoras y señores, chao, nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Aprieten la campanita del YouTube. Chao. Como en la fiesta de la voz de los que sobran.